¿Qué tal, muchachos? Un gusto de saludarlos y agradecerles además por haber aceptado que diéramos la clase 5 bajo la modalidad asincrónica. Les voy a presentar entonces para este día los contenidos de la clase. Básicamente vamos a desarrollar el tema de la síntesis gráfica. Vamos a ver diferentes formas de llevar una imagen a una simplificación o una estilización, como también se dice. Y luego una segunda parte en donde vamos a repasar los principios y las leyes de la Gestalt. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el tema correspondiente a la síntesis gráfica. Y a manera de ejemplo, vamos a ver cómo pasamos de una imagen completa, una imagen lo más real posible que tenemos esta como referencia, y luego vamos disminuyendo, eliminando líneas de manera normalmente a mano alzada. Esto también se puede hacer de manera vectorial, pero vamos reduciendo una imagen a sus trazos elementales sin perder la esencia. Tanto así que podemos llegar a una síntesis de la imagen como esta, que luego podemos vectorizar, convertir en líneas, en curvas. Vamos a ver diferentes métodos de cómo simplificar una imagen, pero uno de ellos se llama precisamente geometrización, que es cuando reducimos a líneas geométricas rectas y pueden haber combinaciones con líneas curvas también que complementen la imagen y nos den una imagen bastante simple y con mucha capacidad de recordación. El tema de hoy entonces, como les decía, es la síntesis gráfica. La síntesis gráfica es esa capacidad para simplificar formas o conceptos, porque en realidad no solo hablamos de formas, de fotografías que podemos simplificar o rostros de personas, sino también de conceptos. Muchas veces cuando estamos representando desarrollando alguna pieza para campañas publicitarias o brochures, afiches informativos, etcétera, necesitamos que los conceptos sean simplificados, o sea, que la gente los perciba de la manera más sencilla posible. Cuando los complicamos y el discurso se vuelve demasiado pesado, creo que entonces es cuando se pierde el significado o se vuelve tal vez demasiado ambiguo. Uno de los requisitos de la síntesis gráfica es que le da a las imágenes que vemos mayor fuerza expresiva. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda superior, casi que todos podemos identificar de quién se trata ese personaje, ¿cierto? Pero ven que lo interesante es que no tiene gestos faciales, no tiene los ojos, no tiene, o sea, nada, técnicamente son unas formas nada más de color, pero su grado de expresividad es muchísimo mayor incluso que si viéramos una fotografía de ese personaje. Incluso el tema del pelo. O sea, vemos que es rubio, vemos que tiene como un copete ahí bastante que exagerado, digamos, como lo está representado. Sin embargo, esa misma figura amarilla también nos recuerda el logo de una red social. Entonces, empezamos a unir, o sea, a generarle mayor fuerza expresiva a esa imagen, porque no solo nos muestra al personaje, a Trump, y no solo nos hace pensar en Twitter, aunque es de otro color. Sin embargo, la capacidad expresiva de ambas imágenes nos llevan a un concepto mucho más amplio. Esta imagen salió después de que Trump había quedado presidente en Estados Unidos y mucho significaba que la ganancia de votos él lo había conseguido por la campaña que había hecho en Twitter precisamente. Ganar mayor fuerza expresiva, eso es importantísimo. Esta imagen, la de Batman, por ejemplo, son solo triángulos. Triángulos, algunos más jalados, otros más cortos, puestos en diferentes posiciones, pero podemos lograr e interpretar la imagen de Batman. Incluso pongámoslo un poco más narrativo, el Caballero de la Noche, porque la imagen parece que hay oscuridad, parece que hay brillos, esos brillos generan esa figura y fondo. Nos genera además una forma interpretable. Y al final, obviamente es una síntesis gráfica porque no es el dibujo, no es la fotografía de él, del personaje, sin embargo, nos dice todo eso. Y así podemos ver con la imagen de la chica, que es como una modelo, vemos una parte de ella en donde el tratamiento es como una silueta y luego aplica una serie de líneas bastante cercanas, con diferente inicio y diferente final, pero empiezan a generar una buena forma o una forma común. Y al final vemos que es como una chica con un traje probablemente elegante,
en tonos de blanco, plateados, sobre negro, y entonces la historia se cuenta. Es una chica elegante modelando un super traje. Y en el último es la imagen de un clásico, es una película de los 70s, 80s por ahí, de Stanley Kubrick, que se llama La Naranja Mecánica. Si algunos de ustedes la han visto, un rasgo totalmente característico es el ojo, la forma en que está hecha para el personaje y el sombrero. También los otros dos elementos y el fondo, que es naranja, que se asocia mucho con el tema, con la naranja mecánica. Esto precisamente, muchachos, es lo que denominamos la síntesis gráfica. Es un recurso importantísimo en diseño porque nos permite hacer propuestas como estas, muy limpias, con un alto valor estético. Vemos realmente como en el caso del de la izquierda superior, con solo una línea se esboza, digamos, se representa el tipo de florero, el tipo de flores que podrían ir ahí. Estos son productos como de un tipo de abono especial, digamos, de alta gama, para flores de interiores, en oficinas, en casas. Obviamente, si ustedes lo ven, lo juzgan por el diseño del empaque, su branding es bastante elevado, de caro, de precio, se asocia con lo fino, con lo lujoso, y probablemente sí lo sea. Pero mucho de eso es lo que está transmitiendo gráficamente su empaque. El del centro, vemos ahí tres versiones, que es el mismo dibujo, digamos, el mismo tratamiento gráfico de simplificaciones, todas relacionadas con el cacao, con el chocolate. Hay postres por ahí y hasta unas maquinitas como para moler. Está trabajado en diferentes fondos para hacer diferentes categorías del chocolate, pero vean que se ve muy elegante. Si se quiere, es como casi como gourmet, como premium el tipo de producto. Y finalmente la botellita esta como de jugo o de un extracto de alguna fruta. Vean el tipo de etiqueta. Ustedes probablemente conozcan refrescos o esencias para hacer refrescos como esta. En el mercado andan como por 1.800, 2.000 colones, más o menos, depende del lugar donde los consigan. Sin embargo, tal como lo estamos viendo con este tipo de simplificación, podríamos incluso pensar en un producto, dependiendo si lo compramos en un automercado, por ejemplo, ya rondaría los 3.500, quizá 4.000 colones. Tal vez el mismo producto, lo que ha cambiado es su vestimenta, que en este caso sería la etiqueta. Entonces, con esto como introducción, creo que podemos compartir entonces estas, son cuatro técnicas. Hago énfasis en esto porque algunas se subdividen en otras técnicas similares o hay pequeñas diferencias entre una técnica y otra. Sin embargo, al final tendremos 12 posibilidades para realizar una síntesis gráfica. La primera se llama, eh, aquí la tenemos, se llama simplificación lineal. Este tipo de técnica consiste en, por ejemplo, vamos a partir de un modelo. Tenemos aquí esta chica, digamos que lo más real posible es una fotografía. Ven ahí tiene sus diferentes tonalidades, claroscuros, nos da la idea de volumen, esos gradientes, podemos decirle así, más como en la parte de las piernas, hay sombras, ven el pelo. De ahí, como esta imagen, pasamos al primer paso, a la síntesis en dibujo lineal. Básicamente es como hacer una calca. Esto lo puede hacer uno a mano, lo puede hacer uno de manera vectorial, y es ir recogiendo los detalles principales de la figura, tanto externos como internos. Pero van a hacer eso, nada más, los detalles principales. Si ustedes se fijan, ya ella no tiene ahí el vaso. Eh, Todavía seguimos interpretando lo que comunica la chica, viene caminando, anda con un vestido, aparentemente sin zapatillas, ¿verdad? De este paso, podríamos también pensar en este otro. Esta síntesis de contorno, así se le denomina, lo que hace énfasis es en el perímetro externo. Si ustedes prestan atención a esta imagen, puede tornarse muy ambigua, porque hay ciertas posturas o ciertas figuras que su contorno no dibujan necesariamente una imagen reconocible. Si digamos ella estuviera de perfil y estuviera caminando, probablemente sí la interpretaríamos como tal. Si fuera un animalito y también estuviera como en una posición de ataque o algo así, probablemente lo interpretaríamos bien. Pero acá se vuelve ambiguo. Digamos que sí entendemos que es como una figura humana por los pies,
pero no sabemos si es hombre, si es mujer, si anda con un abrigo, si anda con un traje, eh, si tiene un bolso por ahí colgando, no sabemos. Sencillamente es una posibilidad de una síntesis gráfica, pero con ciertas limitaciones. Tenemos una tercera posibilidad dentro de esta categoría que se llama síntesis en siluetas. Aquí digamos que es un poco parecido a la imagen que vimos al principio, la A, la síntesis de trazo lineal, pero no hace tanto énfasis ya en los detalles internos. Detalla algunos. Sabemos que también ya todavía seguimos interpretándolo como una chica, ya anda con vestido probablemente, pero ya no vemos facciones, digamos, de su rostro, no vemos parte del pelo, el vestido puede ser de tirantes o puede ser completo y no se identifica. Y un cuarto tipo en esta categoría es lo que llamamos sombreado. El sombreado hace énfasis en algunas áreas, dando grosores un poco mayores a las líneas, o si ustedes quieren verlo como áreas un poco más detalladas, que simulan el volumen, simulan redondeces, simulan dobleces, incluso ahí ven en el vestido, o incluso el pelo de ella ya se ve todavía ondulado. Parece como si estuviera fraccionada, la línea no es tan continua, sin embargo, se interpreta, es interesante eh, y podemos interpretarla. Un segundo grupo se le conoce como simplificación de silueta. Esta hay tres tipos. La primera es en negativo. Vean que es como si tomáramos también la imagen de la chica y el trazo lo hacemos en blanco. Para que se vea en blanco tenemos que ponerle un fondo oscuro, tanto externo como interno. Entonces algo así como si pasáramos a negativo una de las imágenes anteriores y dando su fondo y su parte interna de un tono, en este caso negro. Sirve algunas veces como punto de partida para ponerle luego otros colores, para composiciones también, y es un tipo más. Dentro de esta tenemos una posibilidad secundaria, que es quitar el fondo. Siempre dejar la imagen de la chica en negro, con un trazado en blanco. Y aquí empieza a darse un tipo de efecto muy interesante y es el de separación o fragmentado de las partes. Vean que en los pies ya vemos nada más una partecita para el pie que viene detrás, el pie de frente, y así vamos viendo diferentes como partes, como si fuera un rompecabezas que está unido, pero en color, en un tono negro. El fondo blanco nos ayuda a tener ese contraste. Y una variación de esta es lo que llamamos un fondeado, que es básicamente la silueta, pero ahora al revés. La silueta va a ser blanca y su fondo lo percibimos porque el fondo va a ser oscuro o de otro color. Pero son tres posibilidades. Por eso es que se le llama de silueta, porque todas utilizan, digamos, la idea de ese silueteado, ¿verdad? Nada más es como el contorno externo de color, pero sí con diferentes detalles. El único que no lo tiene es este de acá. Y un tercer tipo que conocemos como geometrización. Este también se le conoce como de dibujo, síntesis de dibujo rectilíneo, porque básicamente pasamos todas las imágenes, todas las líneas anteriores que teníamos, pero a líneas rectas. Aquí las curvas no van a existir. Se va a generar el efecto de curva. Por ejemplo, vean acá en la cadera, vean en el pelo, digamos, ondulado, se vuelve como en líneas quebradas. Esa ilusión de pequeños pliegues muy pequeños, muy cortos, no tenemos la extensión como la que tenemos aquí en los brazos o en las piernas, que son estiradas, largas, porque igual la pieza, digamos, es longitudinal, entonces nos permite hacer esa extensión de la línea. Sin embargo, cuando vemos estas pequeñas áreas, es la que nos simulan, digamos, la redondez de antes. Este tipo de imagen se utilizaba mucho para simular personas o mostrar la proporción de tamaño de una figura humana con respecto a algún producto. Se utilizaba mucho en arquitectura, por ejemplo, como para darle esa idea de gente por ahí interactuando con el inmueble. También se utiliza mucho como para nada más simular personas y solamente. La geometrización puede ampliarse todavía un poco más y mostrarnos este tipo de ejercicios, como el que vimos al principio, ¿se acuerdan? Con el del bonito.
Aquí lo que hacemos es un tipo de trazado, algo así como si estuviéramos trabajando en un papel milimétrico, ¿se acuerdan? Aquel papel cuadriculado que usaba uno en asignaciones como de matemáticas y todo esto. Eh, si partiéramos de un punto, pasamos un trazo, hacemos un arco o una curvatura pensando en que la existencia como de un radio, ¿verdad? Como si estuviéramos trabajando con un compás y vamos generando la imagen. Se vuelve, como les dijera, como más técnica de alguna manera, no es tan libre como el trazo hecho a mano nada más. Vean este, interesantísimo, aquí sí se combinan muy bien las líneas curvas con las rectas y se obtiene una simplificación muy buena, muy interesante de la imagen del animal. Vean este, por ejemplo, de la Mona Lisa, cómo podemos en pocas líneas ¿qué es? Representar, asociar esa imagen con el famoso cuadro. O incluso este otro, que lo que busca son áreas rellenas, pero al fin y al cabo áreas muy rectilíneas, muy geométricas, para representar entonces el motivo, en este caso el ave. Ven incluso en el estudio, digamos, previo que se estaba haciendo, era todavía muy orgánico, eran con líneas redondeadas, todavía que el pico se veía la cabecita bien y todo, o en esta más bien, que se ven las alas como con más énfasis. Sin embargo, la que se escoge, digamos, para el ejercicio es esta. Si hablamos de la geometrización, voy a hacer un poco más de énfasis en una técnica alternativa. Probablemente ustedes la hayan visto, probablemente se hayan condicionado de que es muy difícil, de que requiere un grado de complejidad altísimo. A ver, no tanto. Sí es tediosa porque sí requiere mucho trabajo manual, pero no es tan difícil. O sea, si uno entiende la lógica y la dinámica de cómo realizarlo, empieza a foguearse y lo consigue. Es la técnica de low poly, que tiene que ver con la geometrización, claro, porque lo que hace es traduce la imagen, por lo menos el contorno, en un dibujo rectilíneo como el que vimos antes, con la variación de que internamente empieza a fragmentar, como si fueran cristales y que estuvieran quebrados, como cristales con muchas caras. Se le dice low poly, se llama así porque, bueno, viene de las palabras en inglés, low, que significa bajo, y poly, que alude a polígonos. Entonces son composiciones que se desarrollan en base a polígonos de baja resolución, o sea, pocos lados, pocas caras. Normalmente se utilizarán triángulos y no solo triángulos equiláteros, pueden triángulos de cualquier tipo, o bien cuadrados o cuadriláteros, porque son algunos un poco jalados y todo. Lo importante y lo atractivo de esta técnica es que ofrece una sensación de futurismo, como de transparencia, incluso esta tecnología. Vean algunos ejemplos de esta técnica y de aquí, digamos, como una transición. Tenemos el dibujo hecho como artístico, ¿verdad? Con detalle y todo, y cómo podemos traducirlo, digamos, de alguna manera a ese dibujo como de cristales o de low poly. Aquí está muy técnico, digamos, está muy a blanco y negro y lo que se utilizan son un tipo de tramas de líneas o de rayas continuas. Sin embargo, veámoslos acá, que ya son más vectoriales, donde la imagen probablemente estuvo atrás como una fotografía, se empieza a dibujar. Estos tres ejemplos tienen la particularidad de que fueron trabajados como la mitad nada más. Se hace una copia, se pega, pero con un reflejo horizontal, y entonces queda ya completa la imagen. En los tres fue trabajado de esta manera. Ven ustedes entonces que empieza a tomar una dimensión, lo que decía antes, tal vez futurista. O sea, se exaltan las transparencias, se ve como tecnológico, se ve frío, sí. Tal vez ahí se aleja ya un poco de la naturaleza, digamos, del panda, que siempre se ve como cariñoso y da ternura y todo el asunto, pero se vuelve también muy técnico, sirve para algunas cosas. Digamos, uno podría utilizar para hacer algún producto relacionado con el frío, digamos, si hablamos de un panda o de otro tipo, más bien como un oso polar, y estamos hablando de hielo, por ejemplo, estamos hablando de helados, podríamos utilizar como imagen, como icono, este tratamiento del low poly y creo que quedaría con mucha afinidad. El low poly puede ser tan sencillo como este reno que vemos acá o tan complejo como la imagen de Dalí.
Vean que la gran diferencia que hay es como en el grado de resolución, es decir, el tamaño de los polígonos que estamos utilizando. En el caso del venado, son imágenes como muy amplias, muy grandes, casi que por tonalidad es que se empieza a describir los diferentes volúmenes, el cuello, la nariz, etcétera. Este también está trabajado a espejo. Si ustedes ven, la mitad y la otra mitad son exactamente iguales. Puede usar una técnica intermedia. Vean este del rinoceronte, en donde ya se ha fragmentado todavía más la imagen. Vean que esta no utiliza tanto triángulo como más bien esos cuadriláteros. Son como trapecios a veces. Las diferencias de tonalidad me dan la profundidad. Vean estas patas acá de abajo o parte de la panza del rinoceronte. Se ve más oscuro porque está más atrás. El caso este del colibrí es diferente porque utiliza una mezcla entre áreas, digamos, geométricas como esta y algunos gradientes. Entonces se ve en cierto volumen, pero es más que todo por el gradiente. Digamos que es como un caso especial. En el caso de Dalí, ahí sí tenemos un tratamiento bastante realista, digamos, de la imagen de él. Vemos que es casi una fotografía, o sea, es en base a una fotografía que se desarrolla, pero digo, el efecto que da es casi como fotográfico. Si ustedes se alejan un poco de la pantalla o cierran un poco el campo visual, mira, cerrando un poco sus ojos, vean que lo ve uno en realidad como si fuera una fotografía. En realidad son áreas geométricas, son polígonos los que nos están dando ese efecto. Mucho de la construcción la podemos ver acá, en esta retícula o en esta malla, que es como se llama a esa construcción que se le hace. Esto consiste en ir creando los polígonos según el contorno de las partes que queremos ir detallando y luego con el gotero vamos dando el tono de esa área específica en la foto original. Yo les puse a ustedes en el Classroom algunos tutoriales de esta técnica en caso de que quieran explorarla un poco, que quieran probar con ella, porque sí conviene. Poca, poco se usa realmente. Yo creo que algunos diseñadores tal vez eh, le tienen un poquito de idea porque implica trabajo manual de mouse casi, ¿verdad? O sea, como estar clic, clic, clic seguidos haciendo los polígonos y después dándole color. Sí se duran un ratito, duele al final la muñeca, pero el resultado final es increíble. Vean algunos trabajos hechos por estudiantes en cursos anteriores. Bueno, este no, perdón, este más bien es como un tratamiento con la V, digamos, un juego más como de imagen así tridimensional y el de la par también, o sea, para que uno vea cómo se puede hacer esa división de la superficie y con las tonalidades eh, que destacando esa propiedad de transparencia. Los trabajos de los estudiantes, algunos son estos. Y vean que no es un low poly estricto en el sentido de que sean solo triángulos. Aquí esta estudiante utilizó áreas, como les decía, o sea, polígonos un poco. Este tiene como uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis partes, seis lados. Sin embargo, no se ve mal, la imagen se identifica. O sea, si conociéramos a la chica que lo hizo, podríamos decir quién es, porque realmente sus facciones y todo se ven muy bien. Este otro sí está muchísimo más depurado, tiene un nivel de desarrollo mayor. Sí, de hecho, en esta eh, posibilidad que vemos aquí, en esta propuesta, vemos cuál fue como la construcción casi que topográfica, ¿verdad? Porque son como líneas de nivel, lo que vamos viendo en el rostro de ella y cómo las tonalidades van dando al final la forma. Este fue un trabajo que quise ponerlo acá para que ustedes vieran el nivel de su malla, digamos, o su retícula de trabajo. Ya una vez que empieza a verse de color, empieza a verse más definida, por supuesto. Incluso la técnica nos permite hacer cosas como estas. Vean que el tratamiento que tiene la imagen esta, que parte de una fotografía, por ejemplo, en el traje que él anda, no hay como polígonos como tal, sino más bien es una vectorización del traje con diferentes tonos y al final vemos ahí la construcción. El low poly, digamos que lo aplica un poco en el rostro, que de hecho ni siquiera le pone los ojos y crea esta composición que, bien, digamos, más depurada y con ciertos textos, podría jugar incluso hasta como para
no sé, yo la veo y me surge la idea como de asociarla como con música electrónica, cosas de esas. Estos tres, por ejemplo, vean que están muy bien desarrollados realmente. La imagen se ve ya desde el punto de vista gráfico y estético, no sé, empieza a comunicar muchas más cosas. O sea, no es solo la imagen de la persona, no es solo, digamos, el gesto que logramos ahí ver, sino que transmite esa calidad de que sea geométrica. Puede ser que en otro entorno nos comunique o nos asocie ideas con algo futurista, algo de prestigio, algo caro a veces. Esta imagen, por ejemplo, la del centro, si le pusiéramos acá un logo, pongan ahí, piensen en algún tipo de ropa de invierno o de deportes, digamos, de frío, no sé, que le pongamos ahí Columbia o The North Face o algo similar, quedaría como muy bien, o sea, daría una buena apariencia. O en el caso este de la chica, ya que es negro, se ve como elegante, podrían ser maquillajes, podrían ser algún tipo de perfumes, por ejemplo. O veamos este otro. Puede ser incluso, lo interesante de la técnica es que uno puede agregarle ciertos niveles, digamos, ¿qué? De fantasía o de tratamiento diferente e ir convirtiendo las imágenes en, a ver, con otro propósito. No son ya imágenes fotográficas en sí mismas, sino que son imágenes gráficas que pueden adaptarse muy bien a los colores que uno quiera utilizar, a al tipo de producto o ambiente que le queramos dar. Vean estas, por ejemplo, de Gloriana, ella puso su nombre de fondo. Si fuera alguien conocido, podríamos utilizar incluso esto como afiches. Eh, Vean este otro, ya dándole una connotación diferente, dando como más fantasía. Vean que por el tratamiento que este tiene, ¿verdad? De estos colores poco convencionales, digamos, como para el rostro, podría ser de un festival artístico. Imaginemos algo del Festival de las Luces. Ese tipo de posibilidades son las que nos permite esta técnica y, a ver, con un nivel muy interesante. Y por último, algunas imágenes ya, digamos, desarrolladas a ver, diseñadores para hacer propaganda, promoción de algún tipo de personalidades, como ahí está Scarlett Johansson o ven la imagen de Charlie Chaplin. Son formas en donde el low poly o la geometrización, dependiendo como queramos ver, pero es parte de lo mismo, se aplica y con un alto nivel artístico y de diseño. Hemos visto tres categorías o tres, digamos, ¿qué tipos de simplificación gráfica o síntesis gráfica? Resumiendo rápidamente, vimos el de la línea, un trazo lineal, vimos el de siluetas y recién vimos el de la geometrización y dibujo rectilíneo, que se abre, digamos, como en dos. Cuando el dibujo es meramente rectilíneo, como el caso de la chica inicial, la modelo aquella que empezamos a utilizar, o un tipo de geometrización utilizando el low poly. El cuarto El cuarto tipo, digamos, de posibilidad para hacer una síntesis gráfica es el que llamamos de trazo libre. Y es trazo libre porque vean que son solo tres ejemplos los que voy a poner, pero podría ser tal vez más. Uno es como realizar un dibujo de un solo trazo, o sea, como si pusiéramos el lápiz en la superficie o en el papel, digamos, para dibujar, y no lo levantamos sino hasta cuando ya hemos terminado el dibujo. Por ahí un par de ejemplos. Sean estos, de línea continua o un solo trazo. Puede ser que se distorsione un poco precisamente por no levantar el lápiz, es que nos quedan ya la unión de varias facciones, digamos, si se trata de rostros. Sin embargo, esto no solo se puede hacer a mano, sino que también lo podemos hacer ya vectorialmente. O sea, podemos hacer un boceto a mano y luego escanearlo y luego dibujarlo con vectores y el efecto va a quedar algo como esto. Vean que sí, empieza a tomar ya otro discurso, digamos. Es que el discurso gráfico que una fotografía o un dibujo geométrico o uno de estos de trazo libre puede dar son discursos diferentes. Dentro de estos mismos, y parece como una loquera, pero está el de realizar un dibujo a ojos cerrados. O sea, yo cierro los ojos
y hago el dibujo. Aquí, bueno, el estudiante, estos son ejemplos de estudiantes, vean que hizo ojos cerrados y además con una línea continua, o sea, todo el dibujo lo hizo con ojos cerrados y no levantó el lápiz. En el otro, lo hizo nada más sin ver, o sea, sí se permitió, digamos, que él levantara el lápiz y pusiera, supuestamente es un rostro, pero ven qué interesante el tipo de deformación que se logra. Esa deformación, a veces, si nosotros quisiéramos hacerla de manera consciente, o sea, viendo la hoja, viendo el formato donde estamos trabajando, no nos quedaría así. Tenderíamos un poco como a que quede mejor, porque es que se ve muy feo, se ve muy raro, queda desproporcionado. Pero no pasa nada, digamos, la técnica permite que esas desproporciones se realicen. O bien, incluso vean, realizar un dibujo, viendo, eso sí, pero con la mano no dominante. O sea, digámoslo así, nos va a quedar un dibujo un poco torpe, un poco inocente. En cualquiera de los tres casos, de línea continua, sin ver o mano no dominante, el cerebro lo que realiza es una función, una acción de simplificar automáticamente. ¿Por qué? Porque como le estamos poniendo en una situación de, a ver, de desventaja, porque ni es tu mano la dominante la que está haciendo el trazo, o en el otro caso no estás viendo, el cerebro va a decir, bueno, el dibujo lo hago más sencillo, pongo los rasgos principales y eso es lo que me da. La idea no es necesariamente utilizar el dibujo resultante tal cual quedó, sino es a partir de lo que generamos, podemos entonces hacer una manipulación del mismo y vectorizar, por ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo muy interesante hecho por un estudiante en donde aplicó esta técnica. Vean aquí algunos trazos hechos digamos, con esta técnica de un solo trazo. O sea, pueden ser muy lineales como este, vean, otra vez del Batman por acá, o este otro, o puede ser ya bastante más orgánicos, con curvas y movimientos de este tipo. Ven que se ven muy atractivos, o sea, se ven bien, atraen a la vista. Bueno, lo que se les dijo a los estudiantes fue que hiciéramos unas variaciones unos trazos, unos garabatos, como ustedes quieran llamarle, basados en el gallo o en la gallina, pues. Este estudiante entonces hizo unos bocetos como estos. De hecho, bueno, aquí ya está un poquito compuesto porque él los hizo en diferentes papeles y luego los fue pegando y creó esto. A partir de este entonces le cambió los tonos por rojos y amarillos. La resolución no está como muy bien porque son fotografías del original. Yo no tengo el archivo pues digital, sino es una fotografía que le tomé al que presentó físicamente. Pero a partir de este, entonces vean qué interesante. Hagan énfasis en este elemento de acá. Es como una gallinita y un poquito gruesita y de todo. Entonces él toma esta, la va luego a utilizar sola y utiliza el resto y genera esto. Vean que cuando ya vemos esta composición, lo que empieza a aparentar, lo que empieza a comunicar y a representar es como un ambiente de gallinas y gallos por ahí, no sé, como en un super gallinero, como en una conversa de personajes. Aquel dibujito, ¿se acuerdan que vimos antes? Es este de acá. Y vean que además el trazo se siente que es como muy libre, como hecho, de verdad, realmente a mano alzada. La frase huevos revueltos, de que ahí están huevos también por ahí, ¿ven? Pero están bien los pollos, o sea, están como revueltos, están como decir en un mercado, en una plaza, no sé, simulando personajes. Y vean qué interesante, ahora sí, producto final. Producto final muy llamativo, estético, o sea, se ve muy bien, dice lo que tiene que decir, o sea, huevos revueltos, están revueltos porque incluso pues, se podrían hacer algunos blancos, algunos estos cafés, o vamos a hacer huevos revueltos, que es de lo más común que hay, el 12 porque es una docena, y muy bien. Entonces, ahí ya cuando vemos un tipo de branding, casi que se convierte en branding, con eso, ahí decimos, bueno, la aplicación que tiene esto es otra cosa. Hay un ejercicio que lo desarrollamos en clase que tiene que ver con lo siguiente. Aquí viene un compendio, primero antes de que pongan atención en qué es el ejercicio que se va a realizar.
es como un resumen de las 4 técnicas de síntesis gráfica que están aquí. La síntesis lineal, que vimos 4 posibilidades. La síntesis de silueta, que vimos 3. La geometrización, vimos 2 básicamente, el dibujo rectilíneo y el low poly. Y el trazo libre, estos últimos que vimos, que son 3, un solo trazo, ojos cerrados o mano no dominante. Entonces, ¿el ejercicio en qué consiste? Aquí yo normalmente lo uso, que este ejercicio lo desarrollemos con la imagen, el rostro, la foto de alguna celebridad, que pueden ser actores, actrices, a veces pues cantantes, puede ser también deportistas, como ustedes gusten. La idea es entonces que hagan 3 variaciones, o sea, tomen 3 técnicas de estas 12 posibles y, qué sé yo, que quieren una de síntesis lineal, ok, como esta entonces. Digamos que es una de síntesis lineal, el trazo. Que se les ocurre hacer una de un solo trazo, es esta. Vean ahí como que la línea no para, viene por aquí, sube, da toda la vuelta y viene acá. O que se les ocurre hacer una de dibujo rectilíneo, bueno, es este de aquí. Entonces, pueden hacerlo con una imagen de una fotografía, digamos, de ustedes, si gustan, de algún familiar, con quien quieran, o si gustan hacer de un artista. Y estas son solo referencias. Ustedes pueden, si les gusta un artista o un artista que aquí no está, igual la ponen como referencia y hacen algo como esto. Aquí hay 5 variaciones. Ustedes van a poner solo 3. Pero entonces, ponen la imagen o la fotografía de ese personaje y ponen 3 más. Y ponen ahí si lo hicieron con la técnica de una línea o si de ojos cerrados. Vean pues este, por ejemplo, de que si la hizo con ojos cerrados. A partir de esta imagen queda como esta. Queda muy grueso, queda más grande la cara y todo, pero no importa. Es parte de la técnica como tal. Ese sería un ejercicio para hacer. Ese ejercicio, de verdad, es como si estuviéramos en clase, lo realizan y lo suben al Classroom. Después lo podemos en la clase siguiente, o ustedes lo pueden ir viendo, ¿verdad? Porque tienen acceso a eso y pueden ver esas técnicas y compartir con los demás compañeros el resultado. Importantísimo porque esto, digamos, como ejercicio, es la base para la tarea que vamos a hacer. Les explico la tarea de una vez y pasamos luego al último tema. Yo les recomiendo que hagan una breve pausa, digamos, después de la explicación que les voy a hacer eh, de la tarea. Algo así como si estuviéramos en clase, tomamos aquel break de 15 minutos y después continuamos. La otra parte de la clase sí es más cortita, digamos, porque en este ambiente donde yo estoy grabando no hay interactividad, entonces se hace como más fluido. Entonces, bueno, les explico la tarea en qué consiste, vean. Bueno, perdón, vean, esto fue un ejercicio que aproveché para que ustedes vieran. Esto fue un dibujo de una sola línea que hizo un estudiante en otro grupo. Entonces, yo vi como cierto carácter artístico, digamos como si fuera una exposición sobre dibujo o pintura abstracta. Entonces, hice esta composición, le puse aquí estos logos, incluso se los puse por acá, y hasta como un mock-up al final, para que sintiéramos cómo podría verse a partir de esa técnica, que yo utilizara ese dibujo, lo vectorizo y todo, y lo aplico en un fondo, que también se ve así como de brochazos, bastante orgánico, y que diga Expo Atracciones, y patrocinada por el TEC, el Ministerio y el Museo de Arte Costarricense. Vean un ejemplo nada más. Eh, la tarea, ahora sí, consiste en esto. Ustedes van a desarrollar la gráfica para una bebida. Cuando digo gráfica es la etiqueta o la envoltura o la apariencia. Van a diseñarla, pero aplicando la técnica o las técnicas que ustedes quieran vistas hoy. Es decir, alguna de las técnicas de síntesis gráfica. ¿Ok? Por ejemplo, trazo libre que vimos. Por ejemplo, síntesis de línea, síntesis de silueta o geometrización low poly. Aquí vienen, por ejemplo, algunos casos. Aquí hay unos tutoriales, pero estos mismos son los que les puse en el Classroom, así es que no tienen que ver cómo es y cuál, o sea, reescribirlo ni nada de eso. Este es un ejemplo hecho por un estudiante en donde hace una síntesis, vean aquella de línea,
de algunas frutas, varias frutas. Les da color, además, e incluso el coloreado que hacen no es así como justo en el área que está delineada, sino es, digamos que, eh, irregular. Se sale un poco de las zonas, no le llega a otras, pero al propio. Es parte como para dar esa informalidad. Aquí se ve mucho mejor, ¿ven? Que no es así como si tuviéramos lápices de color y estamos coloreando justo al borde. Hay como un cierto desfase. Eso precisamente le da además cierta idea de que es un refresco, en el caso del jugo este que estamos viendo, que es como natural, que no tiene aditivos artificiales ni nada. Vean, por aquí utiliza algunas solo en línea, unas hojitas por ahí. Escogió una excelente tipografía que dice aquí Juice R, Lightly Brewed Sparkling Tea, y aquí el contenido y el sabor, y luego lo aplica al mockup. Ya cuando vemos esto, aquí ya también es otra historia. Ya dejó de ser esos dibujitos, esos garabatos nada más ahí como apenas esbozados, sino que ya tomaron otra dimensión y se ve altamente estético. Les muestro un par de ejemplos también de otros trabajos hechos por estudiantes. Vean este, una manzana en la que se aplicó la técnica de low poly y la vemos acá aplicada. No se ve tal vez muy bien por el tamaño de la fotografía, pero vean que le combinó con Natural One, se le puso por acá un texto, contenido y se ve muy bien. Esta otra está basada en la bebida agua dulce, pero agua dulce con limón. De hecho, le puso como nombre dulce limón, agua dulce y limón. Y vean que también es un dibujo así de lineal, de contorno, pero también le pone relleno y además con cierto volumen porque le cambia de tonos. Hace estos limones, esos son unos cítricos ahí también, ven, de frente, y una silueta de como de la caña de azúcar. Ya puesta en contexto, la veríamos así. En botellas ámbar, aunque es agua dulce, pero bueno, el dulce es como ese tono, como café. Entonces vean qué bien que iría y muy atractivo, muy interesante. Esta, que fue una variación, digamos, o está inspirada en la pokebola, bueno, como si fuera una bebida, ¿verdad? De un Pokémon Cherry Drink, le puso el estudiante. Es una posibilidad, estamos con una geometrización. O bien, estas otras. Aquí utilizó la técnica de low poly. Vean la referencia, vean el dibujo low poly, aquí ya la etiqueta, con los nombres Wild, Indian Pale, etcétera, y aquí ya en contexto, encima de la botella. Igual acá. No vemos la fotografía, digamos, original de las fresas, pero vemos el low poly aplicado y ya una composición en donde ponemos aquí strawberry milk y se ve muy bien, muy interesante y con total sentido. ¿Ok? Muy bien. Yo esperaría que quede bien clara la tarea. La explicación está muy sencilla. Creo que es desarrollar la gráfica para una bebida. Ustedes, bueno, con estos ejemplos yo creo que se dan una idea de más o menos qué pueden hacer. Puede ser en un tetrabric, pueden ser en una lata, pueden ser en botellas, como ustedes la imaginen. ¿Ok? Hacen esa gráfica, que puede ser la etiqueta nada más, o puede ser el producto entero, digamos toda la lata, como acá. Eso sí, aplicando alguna, digo alguna o algunas porque en algunas uno puede combinar algunas de las técnicas vistas hoy, de estas de trazo libre, síntesis de líneas, silueta, geometrización, etcétera. Cualquiera de las 12 que ustedes tienen pueden utilizar. Hacemos aquí una pequeña pausa y luego les adjunto también la segunda parte de la clase, que es lo referente a los principios de cierre, simetría, proximidad y semejanza. Listo, entonces, muchachos. Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte, que se refiere a la Gestalt. Ya habíamos visto las dos leyes principales, estas que tenemos acá, la ley de la buena forma y la ley de la figura y el fondo.
Básicamente, recordar nada más, la buena forma es aquella forma reconocible que vemos, o sea, y se le dice buena forma por eso, porque tiene una capacidad de reconocimiento buena, suficiente para que entendamos de qué se trata. Aquí, por ejemplo, tenemos la idea de una serpiente que está atravesando como una calavera, pero vemos continua esa serpiente, sentimos que el efecto es de que ingresa, hay una parte que está por detrás, vuelve a emerger por acá y la vemos adelante. Eso es un principio que vamos a ver más adelante que se llama el de continuidad. La figura de fondo, recordarán ustedes, es cuando figura está sobre un fondo, sobre su soporte atrás. Sin embargo, hay un efecto que permite al fondo, en este caso el blanco, tomar una forma. ¿Por qué la toma? Porque es una buena forma, la reconocemos como un ratón en este caso, y genera su fondo a partir de lo que era la forma antes. Entonces, es un juego como a veces de quién es quién. Bueno, depende. A veces la forma es la parte reconocible. En este caso son dos formas. La forma blanca, que es el ratón, la forma roja, que es el gato, y simultáneamente se entienden, se interpretan porque existe un contraste entre ellas. Veremos entonces cuáles son los 5 principios que en realidad no son leyes nuevas, sino más bien son refinamientos de estas dos leyes. Hay un ejercicio interesante que me gusta hacer antes y es el de cuántos pies, cuántas patas tiene este elefante. Normalmente lo quito y ustedes se quedan ahí con el recuerdo. Bueno, yo vi 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una buena forma. Sí, los elefantes tienen 4. Pero alguien dice, no, yo vi algo raro por ahí. Pareciera que tenía más. Vamos a ver. Se las voy a presentar de nuevo, pero con un filtro. Este. Si ustedes se fijan ahí, en apariencia, vemos aquí que surgen como 5 patas. Algunos piensan como 6, pero tal vez esta de acá es la trompa. Entonces tendría como 5 patas y una trompa. ¿Qué es eso tan extraño? Si hacemos ponemos una franja para que oculte, al contrario, como esta forma, vemos que ya se reduce totalmente esa incertidumbre. Vemos que son 4 patas la trompa. O sea, ¿qué sucedió ahí? Bueno, es muy sencillo. Es un juego, una ilusión óptica, obviamente, y lo que induce es al cerebro a una incertidumbre que el cerebro entonces dice, no me gusta, los elefantes tienen 4 patas y sentimos que tiene 4 patas, aun cuando sí, tiene algo aquí extraño, porque si empezamos a interpretar o a leer esta imagen desde arriba hacia abajo, vemos que va teniendo sentido, vienen aquí las patas, pero la pata no termina en nada. Más bien, lo que interpretamos como el espacio vacío es el que se convierte como en una pata por esto, que sucede aquí también y aquí también. Es un juego entonces de volúmenes, de tramas, que por eso es que cuando tapamos la parte de arriba, vemos una información, porque ahí todo tiene sentido. Si tapamos la parte de abajo, todo tiene sentido también, todavía más, porque son 4 patas. Pero si las eliminamos, es donde empieza el conflicto. Porque al final todo se reduce a un tema de percepción. Entonces, entremos en materia. Las dos leyes las vimos entonces y estos son los principios. A veces algunas literaturas agregan otro más, agregan el principio de experiencia. Otros hablan le llaman diferentes nombres, tenemos continuidad o destino común, semejanza, algunos le dicen el principio de contraste. Bueno, independientemente de los nombres que se utilicen, vamos a irlos viendo. Arranquemos con este. Este sentimos que es una buena forma. Buena porque con solo que yo vea parte de ella, yo la identifico y la asocio con la Coca-Cola, incluso si no estuviera abajo la botellita. ¿Por qué? Porque es un rojo que ya tenemos asociado, un trazo en primera instancia como de letras, aunque ahí lo que hace es una carita feliz y vemos esa buena forma. ¿Por qué? Porque es felicidad y es Coca-Cola. Y al final entonces el cierre del texto dice Open Happiness, o sea, como destape la felicidad. Y la felicidad está ahí, ¿ven? Dibujada. Y casi que dibujada con la tipografía, con el estilo tipográfico
de la marca, de la Coca. Veamos aquí algunos ejemplos del principio de cierre o de cerramiento, que también se le dice. ¿Consiste en qué? En completar aquellas áreas que se encuentran vacías. Por ejemplo, en la sandalia esta de Adidas, vean que está separado, pues son 4 elementos nada más y están separados. Sin embargo, por este principio de cierre, cerramos la imagen, es decir, en los espacios vacíos los obviamos, o sea, los ignoramos y vemos ahí una sandalia. Además, tiene otra lectura interesantísima que es justo la silueta, la configuración que tiene la parte del empeine para esa sandalia, me recrea perfectamente el logo de Adidas. Entonces, su nivel de significancia, ¿verdad? O sea, el significado que nos genera, que podemos interpretar de ahí, es altísimo. Esta parece como una ilusión óptica en cuanto a que me puedo interpretar como dos cosas, como que vemos también como una figura ambigua. Sin embargo, dependiendo de los elementos que veamos y cómo los leamos, le damos esa interpretación. Cuando lo vemos, vemos esta imagen y vemos aquí Happy New Year. Entonces decimos, ah, sí, claro, son juegos de estos artificiales, los juegos pirotécnicos de final de año, porque dice Feliz Año Nuevo. Pero después vemos aquí Barilla y el lema de ellos, digamos, era como pastas italianas. Y, ah, sí, mira, también parecen como espaguetis puestos que se están abriendo. Digamos, tiene una doble interpretación, es una buena forma, dos veces, buena forma como explosión, como bombeta, digamos, y buena forma como espaguetis. En este ambiente vemos esto como el cielo, digamos, en la madrugada, porque es de Feliz Año Nuevo, o bien un ambiente elegante, porque además hay una combinación de colores que es elegante, digamos que más que amarillo, aquí vemos como dorado, y este otro color azul. También el principio de cierre lo podemos ver en algunos conceptos como estos. Vean, cierto, ¿no? Que sentimos que ese reloj está en una carátula circular. O sea, nosotros, el cerebro, estamos recreando en nuestra imaginación esa forma, esa figura. Si leemos el texto de abajo donde dice freedom, también es una M a la que se le cortó y quedó esta otra forma. Entonces la pegamos y generamos la M. Pero también el concepto freedom, ¿verdad? Que es libertad, se asocia como con esta ave en vuelo, o sea, estaba aquí y se fue volando, o sea, ya es libre. Igual podemos ver esta imagen, una jirafa y unas botellas, figura y fondo, buena forma. Pero también hay un tema aquí de cierre, ¿por qué? Porque estamos cerrando y vemos aquí las botellas. Aquí vemos también, en esta última imagen, una imagen muy conocida, pues con una Blancanieves, casi que la Blancanieves clásica de Walt Disney, ¿verdad? Como el primer animado aquel que hubo famoso. Pero también vemos acá una figura, una silueta, que ya conocíamos también de antes, que es como una boina, un gorrito, un sombrero, una silueta de perfil y una pipa. Ah, mira, se me parece otra vez aquí en Sherlock Holmes. Entonces estamos haciendo un cierre en el rostro, una buena forma. Vamos viendo cómo se mezclan. A veces incluso como nombrarlas, uno dice, pues sí, son varias a la vez. Sí, a ver, no pasa nada. Porque es que los principios son refinamientos de esas leyes. Vean estos ejemplos de acá. En la de la izquierda es muy obvio que estamos viendo como una guitarra, como un instrumento. eh, es una galleta también. Y vemos unas líneas que sí asociamos como con cuerdas, porque van desde una gruesa a una delgadita. Y justo, vean, eso es un festival de guitarras en un teatro, pero muy sutil, patrocinado por quién? Por Oreo. Y esto va a ser en Dublín, o fue en Dublín, digamos, y listo. Aquí, digamos, hay una forma que nosotros estamos recreando. Es más, ni nos hace falta ver, digamos, la pieza de madera contorneada ni nada. La sentimos, existe, ahí está. Hay un elemento de cierre que lo compone. Este de acá, bueno, eso es una buena forma, ¿verdad? O sea, vemos una nube digital, una nube como para subir documentos, pero además vemos unos trazos que nos hacen
pensar, digamos, o asociar como con lluvia por el ángulo, por la repetición, pero también vemos que son llantas. Y es de una marca que se llama Continental y dice el pronóstico del tiempo seguro. ¿Por qué? Porque usted anda con esas eh, llantas que son muy buenas, tienen un buen taco, etcétera, etcétera. Hay continuidad, hay que cierre. Este tiene su doble connotación. Aunque dice aquí Torres Shopping Center, vemos esta imagen y como que nos dice, algo raro pasa. Bueno, vean que la imagen original es esta de acá, que dice, sí, claramente, antisocial, antisocial, ¿verdad? Y por más de que yo le cambié el nombre y le puse como Torres Shopping Center, como si estos fueran unos torres de departamentos con tiendas y todo el asunto, no, difícilmente los engañé. Al final, esta imagen es tan clara o tan asociable a algo que conocemos que decimos, sí, eh, es aquella otra imagen. ¿Y qué estamos formando? ¿Qué estamos aplicando aquí? Un principio de cierre para generar ¿qué? Una buena forma. Bueno, no es tan buena esta, ¿verdad? Pero sí es legible, digamos. Está luego el principio de continuidad. Continuidad, ¿por qué? Porque continuamos ese trayecto. Como dice aquí, un destino común. O sea, los diferentes elementos describen como una ruta y vamos como uno, 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 como aquello cuando pintaba uno por números o hacía dibujitos y decía uno, dos, tres, cuatro y iba siguiendo todas, completando, uniendo los puntos y generaba un dibujo. Eso es un destino común. En algunas formas, en algunas piezas, el hecho de poner solo algunos elementos y no todo, nos describe esa configuración. Eh, de manera en que se describe este principio es que los elementos se ordenan en la forma más simple posible, ¿se acuerdan? Una buena forma, una forma sencilla, una forma interpretable. Entonces, al dar ese sentido, se convierten en una forma que podemos reconocer o asociar a algo. En este caso, por aquí si alguien dice, no, no sé qué será, no sé qué será, y cuando ven el cierre, que es pequeñito, como un elemento apenas, just do it, que es el lema de ellos y además el taco aquí, ah, sí, mira, era el logo de Nike. Otros ejemplos también interesantes así de productos, de afiches, de promoción de productos. Estamos viendo continuidad. Vean que aquí también podemos mencionar que está el principio de proximidad. ¿Por qué? Porque los vasitos están tan juntos que, digamos, forman un arco. Ese arco blanco y su reflejo en la superficie generan otra imagen también muy clara de interpretar. Sabemos que es una dentadura muy blanca, o sea, se ve muy bien y es una pieza para una marca de leche. Entonces, por ahí leche es calcio, leche te fortifica los dientes, entonces buena dentadura con esta leche. Figura y fondo. Pero también, ¿qué hacemos? Ven que completamos ese trayecto. Lo estamos eh, dándole continuidad y se cierra también. Aquí hay una buena forma, que es la A, y que es una tetera, además. Ven que no digo cafetera porque ya el texto me está diciendo que esté. Y luego entonces continuamos esta línea, y llega a la taza, entonces sí, claro, todo totalmente sentido. Aquí si ponemos nada más un té, que puede ser como Twinings o algo así, ya sabríamos totalmente de qué se trata. Ese es el ejemplo clásico de continuidad. Están formando una buena forma. O sea, todos lo vemos y pensamos en un trencito. Incluso un trencito juguete no nos representa como un tren de verdad. Es como un tren de juguete. Entonces, vean, tenemos baterías, tren, juguete. Ponen Energizer y the energy of your toys. La energía de tus juguetes. Claro, el niño ve y dice, uy, se parece a un tren. El papá lo ve y ve también el tren, pero con Energizer, porque probablemente es la mejor batería para poner los juguetes de sus niños y todo el cuento. Vean qué interesante. También es el principio de continuidad. Continuamos este trazo, el de la lata, al estilo como de Vincent Ball, ¿se acuerdan? Cuando con las figuras y las sombras él hacía, le agregaba un poquito de dibujo y ya creaba eso. Aquí de manera similar. La onda ya existe en la lata. Le agrega un poquito y la crea una jirafa.
¿Y por qué la jirafa? Porque, bueno, justo el concepto del anuncio es la nueva lata larga, estirada. Y si pensamos en largo y estirado, puede ser, pues, una jirafa con su cuello, ¿verdad? Muy, muy interesante, muy atinado. Vean que este también de continuidad, que podríamos asociar con el de proximidad y además semejanza, porque es que se van completando entre ellos. Lo vemos en esto. Dice, las leyes pueden reafirmarse o balancearse si se combinan. En este ejemplo, una combinación del principio de semejanza y el de proximidad. Todas estas bolillas juntas, que no son bolillas, son tomates en un ambiente natural y están formando una buena forma, creando una buena forma. Ya que entonces es eh, continuidad, proximidad, están tan juntas que forman ya una unidad coherente y vemos ahí la salsa de tomate. Incluso agregando hasta otros atributos, como cuáles, por todo el ambiente, y que seguro esa salsa de tomate es súper, súper natural. Ejemplos estos de proximidad lo vemos en los teclados. Ustedes han visto cuando pues las teclas tienen su forma, casi todas son cuadradas normalmente, pero si hay algunas que son más grandes, como el Enter, es porque tiene una función diferente, ya no es para escribir, es para separar márgenes y todo. Si el teclado fuera alfanumérico, habría una pequeña división entre las partes de las letras y las partes de los números. Incluso, vean este de acá, que los números son redonditos, ya no son como las que normalmente vemos que son cuadradas. Igual también en las tableros estos como de control, los sintetizadores y todo, se agrupan por color, a veces por tamaño, por forma, los diferentes perillitas, digamos, para diferentes funciones. Un caso que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el principio de proximidad, de semejanza y continuidad es este. Vean que se forma claramente una jarra, y una jarra que como aquí dice 10 beers on tap, shoots café and billiards. O sea, sabemos que es un ambiente como un bar, como un pub, en donde puedes ir a jugar billar. Ven aquí, como la mesa esta de pool, ¿verdad? Ve las bolillas de pool, el uno y la blanca, pero además creando una jarra y además a dos colores. Claro, al final el cuento es, esta es la espuma, la jarra está llena de cerveza y ahí está. O este que fue una pieza muy, muy gustada, digamos, esto fue para una final de la UEFA. Eh, por ahí que del 2009 creo que fue, pero es muy famosa porque el cierre fue en Roma, entonces, y el patrocinador fue Heineken. Entonces, vean ustedes, unas botellas de Heineken puestas de tal manera que te hacen pensar en una buena forma. ¿Cuál? El Coliseo. ¿Y dónde está el Coliseo? En Roma, Coliseo romano. Entonces, este, digamos, como lugar, no como sitio o en sí mismo, fue la sede de que Heineken, están botellas de Heineken, eh, para esa final. ¿Y dónde fue? Ahí está, en Roma. Y además con un efecto aquí como de luces, como si ahí fuera el estadio, ¿verdad? Entonces, todavía el concepto se, se transmite de una forma muy, muy, muy fluida. Estos dos también, y es que son marcas globales, marcas increíbles que pueden invertir un montón de dinero en publicidad, o sea, y en creación, creatividad. Cuando McDonald's saca su app eh, para pedidos, ¿verdad? En línea. Entonces, tengo mi app, puedo pedir. Entonces, pienso que en dispositivos electrónicos, en celulares, ¿qué? Y en hamburguesas. Y vean cómo se crea un Big Mac, porque no estoy diciendo Whopper, es un Big Mac, ¿por qué? Porque es McDonald's y tiene coloraciones diferentes, pero que se asocian con los panes, con el queso, ¿verdad? Amarillo, los vegetales y las tortas. Este de acá, no sé si lo logran ver, tal vez por el tamaño de la pantalla que ustedes logran acceder ahora, pero en la presentación está. Si se fijan bien, bien y hacen un acercamiento, todas estas burbujas son caritas felices. Entonces, lo que dice aquí como muy sutil dice, taste the feeling, ¿verdad? Como prueba ese sentimiento. Y
abren y ¿qué es lo que sucede? Esas burbujas de felicidad, porque son caritas felices, se disparan y es lo que usted está tomando. Entonces estás tomando literalmente felicidad. Es curioso cómo ellos manejan esos conceptos, ¿verdad? El otro principio es el de simetría, igual de un lado que de otro. Como si lo partimos a la mitad, va a quedar un gran balance. Ese principio de simetría precisamente es eso. Muestra los objetos como muy balanceados, de manera muy paralelo. Al cerebro le gusta y se siente cómodo con eso. O sea, lo que no está sesgado hacia un lado o hacia otro, no nos da ese sentimiento de inestabilidad. Entonces, las cosas simétricas se ven alineadas, se ven bien, nadie se va a caer por un sobrepeso a un lado o a otro. Lo vemos, por ejemplo, en algunos afiches o piezas como estas. Otra vez aquí como un pandita, pero hecho con neumáticos, con llantas. Un poco el concepto este es que uno piense como en el osito panda de la WWF y el lema de ellos es que por el método que las llantas Pirelli utilizan en sus fábricas y todo de desecho, de manejo de desechos, perdón, es muy sostenible, muy ecoamigable. Entonces, hacen esta imagen, que es como un panda, y ponen, no hay nada más amigable en el camino que nuestras llantas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por el manejo que ellos tienen. Pero bueno, aparte de eso, es muy simétrico y es una buena forma, y además, por cerramiento, le vemos la formita del panda. Este logo que lo conocemos, el de la NBC, se ve ahí como el pavo real este y su conformación ahí de la cola. It's Electric, muy interesante, muy sencillo. Vemos que son dos tomas, o sea, un enchufe y un toma, y además se genera la E en el centro, una buena forma y figura y fondo. Igual estos, el lema es animales juntos. Vemos aquí los dos monitos, pero en el centro, como un búfalo, ¿verdad? Es como un bisonte, un búfalo debe ser. Y este otro son dos aves y un pez. ¿Por qué? Porque el lema de este zoológico es animales, animales juntos. Y la otra última principio es, que hablábamos antes, es de la experiencia. De la experiencia, a ver, tiene que ver mucho con aquella palabra, ¿se acuerdan? Que habíamos visto que se llamaba pregnancia, que la pregnancia es el grado de fijación que tiene una imagen en nosotros. O sea, si nosotros vemos algo como rojo con ese contorno de letras blancas, ya por pregnancia, lo asociamos normalmente con algo de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es como la fuerza, la presencia, la carga de información que tienen esas imágenes, porque las hemos visto mucho en el tiempo. Eh, digamos, ese principio, si lo sacamos, no solo como buena forma, sino se refiere a la experiencia de haber visto esas imágenes. Por ejemplo, el lacito este lo hemos visto mucho, pero cuando ese lacito le ponemos zapatos y esa está la posición que le generamos, sí tendemos a asociarlo con Michael Jackson. Y eso fue como el lacito de solidaridad cuando él murió y se creó digamos, como decir, el recordatorio. O este de acá, vemos una esposa, era un grillete de estos y un nudo de corbata. ¿Por qué experiencia? Bueno, por el cierre que tiene, por la forma que tiene, casi todas las corbatas son así, entonces así es una buena forma, pero lo interpretamos así por experiencia. Por experiencia pasan estas cosas. No dice Mac, no es una M de Mac, sin embargo, vemos como colores, vemos la forma que sí, por experiencia, entonces claro, ¿no? Es que hay un restaurante Mac cerquita y está abierto en la noche, sin decirlo. Vean que eso es como los límites interesantísimos de percepción, que vemos la imagen aún cuando no está. O como transformamos una como de estas de Coca-Cola, que es otra vez la franja, la ola que ellos tienen, ¿verdad? Pero la transforman ligeramente acá con esto y esto, como en el vientre de una mamá embarazada. Y aquí, digamos que es el papá, porque tiene como pelo corto y además aquí viene como una textura así, poniendo su oreja, su oído para escuchar los latidos o los movimientos del bebé. Tenemos una imagen que inspira ternura, unión familiar, etcétera. Esta imagen la crean para el Día de la Madre. Aun cuando
cuando las mamás no deberían tomar Coca-Cola, digamos, pero ellos sí celebran. Pero son ocasiones para estar presente en la mente del consumidor. Y a ver, el trasfondo de esto, gráfico, como fundamento de diseño, ¿cuál es? Pues sí, precisamente buena figura y fondo, perdón, continuidad y experiencia. Aquí ahí, se juntan, como decía ahí, no se excluyen unas con otras, sino más bien se refuerzan. Y bueno, ya para terminar la clase esta de hoy, unos casos así como curiosos en donde algo se nos parece a algo, pero sin ser. Vean que esto no es el whisky Johnny Walker. Este es Johnny Worker, o sea, como trabajador. Y además se llama Red Labial, no es Red Label. Vean, esto no es Puma, esto tampoco es cerveza Corona, ni son unas sandalias Nike, no es Adidas. Este sí está terrible. Tacos, ya no son hamburguesas, son tacos. Y se llaman Burro King. Y sale además el burro de Shrek. O esta pizza que se llama Pizza Hut, Hut de sombrero. O estos otros. A veces podemos caer en este tipo de zancadillas porque estamos tan acostumbrados a ver Adidas, ya sean el logo nuevo o el logo viejo, o esto que diga Sony, o esto que diga Lacoste, por ejemplo, eh, que casi que lo obviamos. ¿Por qué? Porque son muy similares. Ustedes ven entre Adadas o Avidas, es muy, muy, muy similar. O este como con Sony. Sí, podría ser caer uno fácilmente en el ardid de que es la marca y en realidad no lo es. Muy bien, muchachos. Creo que hasta aquí estaríamos con esta clase. Yo les agradezco nuevamente su atención. No se les olvide hacer el ejercicio que está en la primera parte y sobre todo la tarea, que esa también está pues posteada, digamos, en el apartado específico de la clase 5. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.